¿Qué se cree esta pinche vieja para sentarse aquí? El estruendo de la charola de aluminio al estrellarse contra el suelo de concreto llenó el comedor. Los granos de arroz blanco, salpicados de frijoles negros, se esparcieron en todas direcciones como una explosión silenciada. Una civil que no tiene ni la más remota idea de lo que es el ejército. Va a convertir a toda la brigada en el hazmerreír. La voz borracha y resonante del teniente coronel silenció a las decenas de soldados que comían. El aire se congeló. Cucharas a medio camino de la boca, conversaciones interrumpidas. Nadie se atrevió a moverse, nadie se atrevió a intervenir. Disculpe usted, mi coronel. La voz fue un susurro, sereno pero firme. La mujer humillada inclinó la cabeza, no en señal de sumisión, sino para empezar a recoger el desastre. Sus manos, sin embargo, temblaban ligeramente mientras juntaban los granos de arroz del piso sucio. Y que sea la última vez que una vieja como tú se mete donde no la llaman. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Entendido. En ese instante, una lágrima solitaria brilló en el borde de su ojo, pero no cayó. A sus 41 años, era la primera vez que sufría una humillación tan visceral, tan pública. Pero ellos no lo sabían. No podían imaginar que, en menos de 24 horas, esa mujer tendría el destino de todos ellos en sus manos. No sabían que estaban frente a Ximena Ríos, una leyenda del Cuerpo de Fuerzas Especiales, la mujer más joven en la historia del ejército mexicano en ser ascendida a general brigadier. Y lo que estaba por comenzar no era una simple venganza. Era una lección profunda y dolorosa sobre la verdadera naturaleza del honor. ¿Cómo fue que esta mujer, tratada como basura, logró desmantelar una cultura de corrupción y abuso que llevaba años pudriendo el corazón de la brigada? La historia que están a punto de escuchar no es solo un relato de revancha. Es una reflexión sobre qué significa ser un verdadero líder, un recordatorio del inmenso valor de la dignidad humana. Y les aseguro que, si se quedan hasta el final, algo dentro de ustedes se encenderá con una nueva llama. La tarde de un viernes de otoño teñía el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y morados. A las 6 en punto, en el enorme comedor de la Brigada de Apoyo Logístico del Valle de México, en el corazón del campo militar número 1, las luces fluorescentes parpadeaban una a una hasta cobrar vida, bañando el recinto en un resplandor pálido y funcional. El ritual era el de siempre. Los soldados, jóvenes de todas partes de la República, formaban una fila silenciosa, sus botas resonando con un ritmo monótono mientras avanzaban para recibir sus charolas de aluminio. Entre ellos, desapercibida, se mezcló una mujer vestida con una sencilla chamarra de mezclilla y pantalones de gabardina. Era Ximena Ríos. A sus 41 años, estaba a solo unas horas de su ceremonia de nombramiento como la nueva comandante de esta misma brigada, un general brigadier con una estrella solitaria que la convertía en una de las mujeres de más alto rango en las Fuerzas Armadas. Pero en ese momento, se había despojado de todas sus insignias. Era simplemente una persona más, sentada entre aquellos que pronto estarían bajo su mando. Quería comer lo que ellos comían, respirar el mismo aire. Era una filosofía que había forjado en el calor y el polvo de sus años en los Boinas Verdes. Un líder no puede guiar si no conoce el sabor del pan que alimenta a su tropa. Ximena encontró un asiento en una esquina apartada, observando en silencio. La charola frente a ella contenía una porción de arroz rojo, frijoles refritos, y un guiso de bistec en salsa verde que parecía más salsa que carne. Era una comida humilde, funcional. Los soldados a su alrededor la ignoraban, asumiendo que era una empleada civil, una trabajadora de la intendencia, y continuaron con sus conversaciones en voz baja y sus comidas apresuradas. Fue entonces cuando el infierno se desató. ¡Zas! La puerta del comedor se abrió con una violencia que hizo vibrar los cristales. Un hombre, con el rostro enrojecido y el aliento apestando a tequila, irrumpió en el lugar. Era el teniente coronel Ricardo Vargas. A sus 47 años, como jefe de logística de la brigada, era un hombre con un poder considerable, una figura temida que movía los hilos tras bambalinas. «A ver, bola de inútiles», rugió Vargas, y su voz cortó el murmullo del comedor como un cuchillo. El tintineo de los cubiertos cesó de golpe.
¿Por qué chingados la comida está fría otra vez? ¿Y esta porquería de rancho qué es? ¿Le están dando de comer a los cerdos? Los cocineros, jóvenes soldados asignados a la cocina, agacharon la cabeza, temblando visiblemente. Vargas estaba claramente ebrio. Venía de una comida de trabajo en un restaurante de Polanco que se había extendido hasta el anochecer. Ximena dejó su cuchara sobre la charola con un movimiento deliberado y observó la escena, su rostro una máscara de impasibilidad. Vio a Vargas humillar a los cocineros, su dedo índice picoteando el pecho de un muchacho que no podía tener más de 19 años. Pero entonces, la mirada inyectada en sangre del coronel barrió la estancia y se fijó en ella. Oye, ¿y esa vieja de ahí qué? Vargas se acercó a su mesa, y con cada paso, la temperatura del comedor pareció descender varios grados. Los soldados, uno por uno, levantaron la vista, sus ojos fijos en la inminente colisión. ¿Quién carajo se cree para sentarse en el comedor de la tropa? ¿Quién la dejó entrar? Ximena permaneció en silencio, su mirada fija en él. El coronel llegó hasta su mesa, invadiendo su espacio personal, el olor agrio del alcohol golpeándola en la cara. ¿Qué se cree esta pinche vieja para sentarse aquí? Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. La mano de Vargas se movió con la rapidez de una serpiente y golpeó el borde de la charola de Ximena. El sonido del metal contra el concreto fue seco, violento. El arroz, los frijoles y el guiso salpicaron el suelo en un arco vergonzoso. La cuchara de Ximena cayó después, produciendo un tintineo metálico claro y solitario que resonó en el silencio absoluto. El mundo se había detenido. Todo sonido en el comedor desapareció, ahogado por una tensión tan densa que se podía masticar. Los soldados estaban congelados, con las cucharas en la mano, sus rostros pálidos. Nadie se movía. Ni siquiera se oía una respiración. Ximena bajó la vista hacia la cuchara solitaria en el suelo. Luego, lentamente, levantó la cabeza y observó a su alrededor, leyendo los rostros de los soldados. Lo que vio en sus ojos la golpeó más fuerte que cualquier insulto. Era miedo. Un miedo profundo, crónico. Y debajo del miedo, una capa aún más gruesa de resignación. La mirada colectiva de aquellos jóvenes revelaba una impotencia cultivada durante mucho tiempo. Comprendió al instante que aquello no era un incidente aislado. Era la norma. En sus rostros congelados se libraba una batalla silenciosa. El impulso de hacer lo correcto contra la brutal realidad de que cualquier acto de desafío sería castigado. Una oleada de furia hirviente subió por la garganta de Ximena. Pero la emoción que la precedió fue una profunda y desoladora sensación de futilidad. ¿Realmente podré cambiar esta organización? ¿Es posible arrancar de raíz estas costumbres tan arraigadas? Los granos de arroz esparcidos en el suelo brillaban bajo la luz fluorescente. Mientras los miraba, Ximena pensó en la ceremonia de nombramiento del día siguiente y, por primera vez, una duda helada se instaló en su corazón. Se preguntó si realmente merecía el puesto que estaba a punto de ocupar. A la mañana siguiente, el teniente coronel Vargas llegó a la base más temprano de lo habitual. El incidente de la noche anterior le carcomía la conciencia, pero se esforzó por actuar como si nada hubiera pasado. En su oficina de la jefatura de logística, apiló documentos en su escritorio, fingiendo estar abrumado de trabajo. Una mujer general, y que, pensó. Al final del día, no es más que una falda en un mundo de hombres. Estaba convencido de que el verdadero poder residía en él, en la red de contactos e influencias que había tejido cuidadosamente durante años dentro del ejército. ¿Qué tanto puede cambiar las cosas una mujer?, murmuró para sí mismo mientras estampaba su sello en un informe, con más fuerza de la necesaria. Sin embargo, las últimas palabras de aquella mujer no dejaban de resonar en su cabeza. Nos veremos mañana. Había algo en su tono, una calma ominosa que le provocaba un escalofrío. A las 6 de la tarde, Vargas llegó a su casa. Un departamento de 3 recámaras en Lomas Verdes, Naucalpan. La hipoteca lo tenía ahogado, pero le permitía mantener las apariencias frente a su familia y amigos. Al abrir la puerta, la voz de su esposa, Elena, lo recibió desde la cocina. Ricardo,
tenemos que hablar de la colegiatura de Mateo. Elena, de 45 años, estaba orgullosa del rango de su esposo, pero la preocupación por el dinero era una constante en su vida. Su hijo, Mateo, estaba en su último año de una costosa preparatoria privada, y los gastos universitarios se avecinaban como una tormenta. «Otra vez con el dinero. ¿No ves lo ocupado que estoy?», espetó Vargas con fastidio. En el instante en que se quitaba el uniforme, sentía como su poder se desvanecía. La autoridad y el respeto que imponía en la base se evaporaban, dejándolo como un simple padre de familia, un hombre común y corriente abrumado por las deudas. Su suegra lo esperaba en la sala de estar. A sus 68 años, presumía ante sus vecinas que su yerno era teniente coronel, pero en secreto albergaba la ambición de que ascendiera a general. «Mijito, ¿cómo van las cosas de tu ascenso?», preguntó la señora, con una dulzura fingida. Los hombros de Vargas se encogieron. Su ascenso a coronel pleno se estaba retrasando. La competencia era feroz y su futuro, incierto. «Todavía no hay nada seguro, suegra. Pues el esposo de la hija de Consuelo ya es coronel desde el año pasado. Y ya sabes que para que Mateo entre al colegio militar, el rango de su padre es muy importante». Cada palabra era una aguja clavándose en su orgullo. Vargas se refugió en el baño y se echó agua fría en la cara. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de un hombre patético. Y fue por eso, por esa sensación de impotencia en su propia casa, que se aferraba con tanta desesperación a su autoridad en el cuartel. En los días siguientes, intensificó sus inspecciones al comedor. Recortó el presupuesto para los alimentos de la tropa para desviar fondos a las comidas de los oficiales. «¿Por qué hay tan poca carne en este guiso? ¿Creen que los soldados se van a llenar con pura verdura?», gritaba deliberadamente frente a los cocineros. Y ante los otros oficiales, era aún peor. Últimamente las mujeres en el ejército creen que esto es un día de campo. No tienen disciplina. Y los soldados rasos, ni se diga. Sus colegas oficiales sonreían con incomodidad, pero Vargas se sentía en su elemento. Solo sintiéndose superior a los demás podía respirar con tranquilidad. Pero por la noche, todo cambiaba. Tumbado en el catre de la oficina de guardia, mirando el techo agrietado, una extraña inquietud lo invadía. La imagen de los granos de arroz esparcidos por el suelo volvía a su mente una y otra vez. Los rostros congelados de los soldados lo perseguían en la oscuridad. El miedo y la resignación en sus ojos eran más profundos de lo que había imaginado. «Puras pendejadas», mascullaba, intentando ahuyentar los recuerdos con un insulto. Incidentes como ese eran comunes en la vida militar. Se decía a sí mismo que no era un mal hombre, que solo seguía las reglas no escritas del poder. Pero el desasosiego persistía hasta que el sueño lo vencía. «Nos veremos mañana». La voz de aquella mujer resonaba en sus oídos. Una premonición, cada vez más fuerte, le decía que algo mucho más complejo que un simple altercado acababa de comenzar. Tras su ceremonia de nombramiento, la general Ríos no tomó ninguna medida disciplinaria inmediata contra el teniente coronel Vargas. En su lugar, con el pretexto de realizar inspecciones nocturnas de las instalaciones, comenzó a recorrer la brigada en silencio cada noche. La primera noche. 10 en punto. La mitad de las luces del comedor estaban apagadas. Ximena entró sola. Inspeccionó cada rincón, desde los refrigeradores industriales y el área de lavado de loza hasta el contenedor de basura. Encontró al soldado raso Javier Cruz lavando una pila de ollas. 22 años. Su rostro estaba notablemente pálido y las manos que sostenían la olla temblaban de forma casi imperceptible. «¿Estás cansado?», preguntó Ximena, acercándose sin hacer ruido. Javier se sobresaltó y agachó la cabeza instintivamente. «No, mi general. Estoy bien». Pero los ojos de Ximena lo veían todo. La hipoglucemia causada por una diabetes incipiente, el mareo que intentaba disimular mientras trabajaba, el miedo a reportar su condición por temor a ser castigado. Ximena le sirvió un vaso de agua tibia y se lo ofreció. «Te tiemblan mucho las manos». «¿Desde cuándo estás así?»,
En ese momento, los ojos de Javier se humedecieron. Nadie, nunca, se había preocupado por su estado de salud. El teniente coronel Vargas solo le gritaba insultos, y los demás oficiales simplemente miraban para otro lado. Es que... A veces me baja el azúcar, confesó Javier en voz baja. Era la primera vez que se lo contaba a alguien. Ximena no reprendió a los soldados por separado. En cambio, si veía que alguno dejaba comida en su charola, se acercaba y le preguntaba con genuino interés por qué no había comido. Les preguntaba por sus familias, por sus pueblos. A los pocos días, las historias comenzaron a fluir, tímidamente al principio. El coronel Vargas viene seguido y nos insulta mucho, mi general. Usa palabras muy feas para referirse a las mujeres del personal. Si dejamos comida, nos dice que somos unos hijos de puta. Ximena escuchaba en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Pero en su interior, una furia fría y controlada se iba acumulando. El capitán Adrián Morales observaba a su nueva comandante con una creciente confusión. 32 años. Había sido asignado como su edecán, pero aún no lograba descifrarla. Era evidente que estaba al tanto de todo, pero su enfoque era metódico, no emocional. La decisión de llevar a cabo una investigación silenciosa en lugar de imponer un castigo inmediato era algo que nunca había visto en un comandante. Mi general, ¿cuándo piensa tomar medidas respecto al teniente coronel Vargas?, preguntó Adrián con cautela una tarde. Ximena respondió sin levantar la vista de un informe. No hay prisa, capitán. Primero necesito tener todos los hechos, no solo rumores. Pero Adrián se sentía frustrado. La injusticia continuaba a diario, y no entendía por qué su comandante parecía tener las manos atadas. Al mismo tiempo, sentía miedo. El poder y la influencia de Vargas no eran algo que se pudiera ignorar a la ligera. Con el paso de los días, el ambiente en el comedor comenzó a cambiar sutilmente. La forma en que los soldados miraban a la general Ríos era diferente. El recelo inicial se estaba transformando en una incipiente confianza. Sin embargo, en la mente del capitán Morales se abría una grieta. El conflicto entre el pragmatismo que le había permitido sobrevivir y ascender, siempre complaciendo a sus superiores, y la flagrante injusticia que presenciaba a diario, lo estaba destrozando por dentro. No estaba seguro de qué camino tomar. Seguir a la general Ríos significaba enfrentarse a Vargas y a toda su red de poder. Pero seguir haciendo la vista gorda le pesaba cada vez más en la conciencia. Con esa confusión carcomiéndolo, Adrián pasaba las noches en su habitación, mirando el techo, perdido en un laberinto de dudas. ¿Cuál era la decisión correcta? Era la cena mensual de los principales comandantes de la región militar. Un elegante restaurante de comida mexicana de autor en las lomas de Chapultepec. Después de varias rondas de tequila añejo, el ambiente se había relajado. El teniente coronel Vargas, con el rostro sonrojado por el alcohol, levantó su copa. Ah, por cierto, ¿ya les conté que tenemos nueva comandante en la brigada? Una mujer general. La atención de la mesa se centró en él. Con una sonrisa maliciosa, continuó. El otro día estaba en el comedor y ni siquiera me reconoció. ¿Cómo puede ser que una mujer no entienda lo más básico del ejército? Algunos de los oficiales soltaron risas nerviosas. Otros mostraban una evidente incomodidad, pero la presión del grupo los arrastró. Las mujeres de hoy en día no tienen disciplina. Puro rango, pero no saben nada del trabajo de verdad. La voz de Vargas se hizo más fuerte, envalentonada por el alcohol y la aparente aprobación de sus pares. El capitán Adrián Morales estaba presente en esa cena. Con la copa inmóvil en la mano, su rostro era una máscara de piedra. Un superior le lanzó una mirada de advertencia, instándolo a sonreír, a seguir la corriente. Un sudor frío le recorrió la espalda. Estaba atrapado entre su conciencia y la cruda realidad de la jerarquía militar. ¿Debía reír? ¿Debía intervenir? Al final, no hizo nada. A esa misma hora, en el comedor de la base, el soldado Javier Cruz estaba de guardia nocturna. Se preparaba una sopa instantánea Maruchan en un rincón de la cocina,
sorbiendo el caldo tibio directamente del vaso de unicel. Los rumores que llegaban desde la cena de oficiales sobre la nueva general resonaban en sus oídos, mezclándose con la imagen de la humillación que había presenciado días atrás. Recordó la amabilidad de la general, el vaso de agua tibia que le había ofrecido, la preocupación genuina en su voz. Le dolía pensar que esa misma persona estaba siendo ridiculizada en algún lugar de la ciudad. Los ojos de Javier se humedecieron. Dejó la sopa a un lado y agachó la cabeza. Una lágrima de frustración rodó por su mejilla. Ximena regresó de la cena y se sentó sola en la penumbra de su oficina. A través del gran ventanal, observaba las luces de la base. En la oscuridad, solo parpadeaban las luces solitarias de los puestos de vigilancia. Las historias que había escuchado en la cena, aunque no directamente, se reflejaban en el rostro tenso del capitán Morales. Sabía exactamente lo que había sucedido. Se preguntó a sí misma, ¿es posible que en este lugar el género defina a una persona antes que su capacidad? Toda mi experiencia, todo lo que logré en el cuerpo de fuerzas especiales, ¿se desvanece en un instante por el simple hecho de ser mujer? Pero entonces, un pensamiento la ancló a la realidad. Si ella se rendía, si cedía a la desesperación, esta cultura tóxica nunca cambiaría. Alguien tenía que romper el ciclo. Ximena enderezó la espalda lentamente. Levantó la barbilla. Su mirada cambió. Una determinación tranquila pero inquebrantable se apoderó de ella. Las luces de los dormitorios de la tropa que veía a través de la ventana adquirieron un nuevo significado. Pensó en los soldados que dormían allí. Jóvenes como Javier, ocultando sus enfermedades por miedo. Hombres que agachaban la cabeza ante la injusticia como una forma de supervivencia. El cambio no sería fácil. Pero no hacer nada garantizaba que nada cambiara. Una nueva luz brilló en los ojos de Ximena Ríos. Una noche, a las 11, Ximena reunió a Javier y a otros soldados en su oficina. No era una reunión formal, sino una charla tranquila alrededor de una tetera humeante. El aroma a té de manzanilla llenó la habitación. Al principio, los jóvenes estaban nerviosos, pero poco a poco comenzaron a relajarse, especialmente cuando la general empezó a contarles anécdotas de sus propios días como cadete. Fue entonces cuando un soldado se atrevió a preguntar: «Mi general, ¿alguna vez la regañaron por dejar comida cuando era novata?» La mano de Ximena se detuvo en el aire. Sosteniendo su taza, su mirada se perdió a través de la ventana. En ese instante, un recuerdo largamente sepultado emergió con una claridad asombrosa. 25 años atrás. El comedor del heroico colegio militar, en un gélido diciembre. La nieve caía sobre el campo de maniobras. Ximena era entonces una cadete de 19 años. El comedor era un congelador. La calefacción no funcionaba bien y su aliento formaba nubes de vaho. La comida en su charola se enfrió casi al instante. Ese día, el rancho era particularmente malo. El olor era desagradable, el guiso insípido. Exhausta por el entrenamiento y sin apetito, apenas probó bocado. «El que deje comida se queda a hacer lagartijas hasta el amanecer», gritó un instructor. Ximena intentó tomar la cuchara, pero ya era tarde. Los demás cadetes habían salido corriendo. Estaba sola. Y entonces, ocurrió algo. Alguien se acercó en silencio y colocó un huevo cocido, todavía caliente, sobre su charola. No dijo una palabra. Simplemente dejó el huevo y se alejó. Era uno de los cocineros, un sargento primero de unos 40 y tantos años. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus manos eran ásperas, un testimonio de toda una vida trabajando en cocinas militares. Ximena miró aquel huevo y sintió un nudo en la garganta. Ese simple gesto de amabilidad, un huevo caliente sobre una charola fría, fue uno de los regalos más grandes que había recibido. Era la primera vez que sentía que alguien en ese lugar se preocupaba por ella como ser humano. Unos días después, recibió una noticia terrible. Aquel sargento había sido sancionado por violar el reglamento, por proporcionar comida a un cadete de forma extraoficial. Fue transferido a otra unidad. Ximena nunca volvió a verlo.
Se fue sin que ella pudiera darle las gracias. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, ya graduada, encontró una carta en su buzón. Al ver el remitente, su corazón dio un vuelco. Era el sargento. La carta era breve, preguntando por ella y deseándole éxito en su carrera. Pero la última frase era diferente. Cuando algún día usted sea jefe, por favor, asegúrese de que sus soldados coman como debe ser. Esa única línea se le clavó en el alma. No era un simple consejo. Era una súplica. El legado de un hombre que había sido castigado por defender un valor simple pero fundamental. Ximena todavía guardaba esa carta en su cartera. 25 años después, el papel estaba amarillento y las dobleces eran profundas, pero era incapaz de deshacerse de ella. Se dio cuenta de que los soldados la miraban en silencio. Sí, me pasó, dijo Ximena, su voz temblando ligeramente. Hace mucho, mucho tiempo. Esa noche, se quedó sola en su oficina, pensando. Recordó todas las humillaciones, toda la discriminación que había enfrentado. Los prejuicios por ser mujer, el precio que tuvo que pagar para que su capacidad fuera reconocida. Pero entendió que no podía permitir que esas heridas se quedaran como cicatrices personales. Tenía que usarlas como combustible para cambiar el aire viciado de esa brigada. Tenía que valorar más el peso de una persona y su comida que el de las apariencias y el rango. Sacó la vieja carta de su cartera. La leyó de nuevo bajo la luz de la lámpara. Sintió que el corazón de aquel sargento de hacía 25 años latía al mismo ritmo que el suyo en ese preciso momento. Asegúrese de que sus soldados coman como debe ser. Una nueva resolución se forjó en la mirada de Ximena. Era hora de actuar. Días después, un lunes por la mañana, mientras Ximena revisaba documentos, el capitán Adrián Morales entró en su oficina, con una hoja de papel impresa en la mano. Mi general, hay una publicación en un blog de asuntos militares. Creo que debería verla. Ximena tomó el papel. El título era simple, Confesiones del hijo de un teniente coronel. Desde el primer párrafo, algo capturó su atención. Había una familiaridad extraña en el estilo, en la cadencia de las frases. El contenido era explosivo. Describía cómo su padre, un oficial de alto rango, se refería a las mujeres soldados como viejas y trataba a la tropa como si fueran insectos, mientras que en casa pretendía ser un padre de familia responsable y honorable. El autor se identificaba como un estudiante de 18 años que se preparaba para el examen de admisión a la universidad y que ya no podía soportar la hipocresía de su padre. Un escalofrío recorrió a Ximena. Un pasaje en particular la golpeó con fuerza. En casa, mi padre me dice que ser soldado es la profesión más noble, que es proteger a la patria. Pero en el cuartel, se dedica a atormentar a los más débiles para sentirse poderoso. ¿Eso es de verdad proteger a la patria? Ximena leyó el texto una vez más. Ahora estaba segura. El estilo, las expresiones, los detalles específicos. Intuyó que el autor no era otro que Mateo Vargas, el hijo del teniente coronel. Una investigación discreta confirmó su sospecha días después. Mateo había publicado el texto de forma anónima desde la computadora de su escuela. Ximena se dio cuenta de que este asunto había trascendido lo disciplinario. Se había convertido en una historia profundamente humana. Llegó el día de la junta mensual con la tropa. Soldados y suboficiales se reunieron en el comedor. Vargas estaba presente, con su habitual expresión arrogante. Ximena subió a un pequeño podio improvisado. En su mano sostenía la impresión del blog. Hoy quiero compartir con ustedes una historia especial que encontré. El comedor quedó en silencio. Con voz clara y serena, Ximena comenzó a leer. Se titula, Confesiones del hijo de un teniente coronel. La expresión de Vargas cambió sutilmente. Una sombra de inquietud cruzó su rostro. Ximena continuó. Cuando llegó a la parte donde se describía cómo el padre denigraba a las mujeres y trataba a los soldados como basura, el aire se volvió gélido. Mi padre llama a las mujeres soldado, pinches viejas, y la palabra, cabrón,
No se le cae de la boca para referirse a la tropa. El rostro de Vargas comenzó a enrojecer. Sus ojos se movían de un lado a otro, sintiendo las miradas de todos clavadas en él. Ximena leyó el párrafo final. Me avergüenzo de este padre. Antes me sentía orgulloso de ser hijo de un militar, ahora solo quiero esconderme. Ruego que algún día mi padre muestre lo que es ser un verdadero soldado. Cuando terminó la lectura, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los soldados contenían la respiración. El rostro de Vargas estaba pálido como el papel. ¿Alguien aquí sabe quién pudo haber escrito esto?, preguntó Ximena, su mirada fija en el coronel. Vargas se puso de pie de un salto. Eso es una vil mentira. Una calumnia. Su voz temblaba. Pero la mirada de Ximena era de acero. Teniente Coronel Vargas. Lo veré en mi oficina después de la junta. Terminada la reunión, Ximena lo esperó. Cuando Vargas entró, el silencio en la oficina era pesado. ¿Va a detenerse ahora, coronel? ¿Lo hará, por un mínimo de dignidad humana?, dijo Ximena en voz baja. Vargas levantó la cabeza. En sus ojos había una mezcla de pánico y rabia. Mi general. Llevo 30 años en el ejército. Si admito una falta ahora, mi carrera, mi familia. Todo se acabará. Ximena suspiró. ¿Incluso sabiendo que su hijo lo está viendo? Él es solo un niño. No entiende cómo funciona el mundo, lo duro que es. La voz de Vargas todavía contenía un matiz de terquedad. Estaba dispuesto a negar la verdad hasta el final para salvar su honor. La mirada de Ximena cambió por completo. Ya no había rastro de compasión. Su voz se volvió fría, decidida. Entendido, coronel. Entonces procederemos de acuerdo al reglamento. Cuando Vargas salió de la oficina, Ximena ya tenía el teléfono en la mano, marcando el número del Estado Mayor del Ejército. Una semana después, Ximena presentó un informe oficial a sus superiores, documentado con testimonios y pruebas. Se inició una investigación por parte de la Policía Militar y se convocó un Consejo de Honor. Llegó el día del veredicto. Se instaló un estrado en un lado del comedor. Soldados y oficiales estaban reunidos. La atmósfera era tensa, pesada. Vargas, con su uniforme impecablemente planchado, se paró frente al estrado. Pero esta vez, nadie le sonreía. Incluso sus aliados más cercanos evitaban su mirada. Sentados en una silla al fondo, estaban su hijo Mateo y su esposa Elena. Los ojos de Mateo reflejaban una profunda confusión, mirando al hombre que una vez fue su héroe. El presidente del Consejo de Honor leyó el veredicto. Por los delitos de abuso de autoridad, acoso y conducta impropia de un oficial, el teniente coronel Ricardo Vargas es degradado de su rango y dado de baja deshonrosa del ejército mexicano. El silencio en el comedor fue absoluto. El rostro de Vargas se descompuso. Otros 3 oficiales implicados recibirán sanciones severas. Pero había algo más pesado que la sentencia. El veredicto estipulaba que debía ofrecer una disculpa pública, ahí mismo, frente a toda la tropa. Debía inclinar la cabeza ante la mujer general a la que había ridiculizado. Con manos temblorosas, Vargas desdobló una hoja de papel. Su voz se quebró. Yo cometí actos y dije palabras indignas de un soldado. Le costaba continuar. En un rincón, el soldado Javier Cruz lo observaba. Era el mismo hombre que, hasta hace poco, lo llamaba cabrón. En particular, ofendía a las mujeres de esta brigada y... La voz de Vargas se apagó por completo. Recordó el momento en que había gritado pinche vieja. Recordó el sonido de la charola de Ximena al estrellarse contra el suelo. Lo siento. Finalmente, rompió a llorar. A sus 47 años, era la primera vez que lloraba frente a tanta gente. Sus hombros se sacudían. Los soldados lo observaban en silencio. Al principio, algunos desviaron la mirada, incómodos. Pero poco a poco, sus expresiones cambiaron.
Se dieron cuenta de que no estaban presenciando la caída de un hombre, sino el doloroso nacimiento de su conciencia. Ximena se adelantó y se paró frente a él. Vargas levantó la vista, sus ojos llenos de arrepentimiento y vergüenza. Cualquier persona puede empezar de nuevo, Ricardo, dijo ella en voz baja. Vargas inclinó la cabeza aún más. Al fondo, su hijo Mateo lo observaba. Sintió que, por primera vez, estaba viendo a su padre convertirse en un verdadero adulto. La figura de Vargas al salir del comedor era la de un hombre derrotado. Pero, al mismo tiempo, parecía haberse liberado de un peso inmenso. Los oficiales cómplices fueron sancionados y transferidos. Ximena miró a sus soldados. Por primera vez, vio alivio en sus rostros. La opresión que los había aplastado durante tanto tiempo se había disipado. Un nuevo orden, basado en el respeto, estaba comenzando. 6 meses después, en un día soleado de primavera, la escena en el comedor de la Brigada de Apoyo Logístico era irreconocible. Ahora, los oficiales eran los primeros en formarse en la fila para recibir su comida. Los soldados pedían una porción extra de guiso sin miedo. «Sargento, ¿me puede dar un poco más de arroz, por favor?» «Claro que sí, muchacho. Come bien». Las conversaciones y las risas llenaban el lugar. El soldado Javier Cruz ya no ocultaba su diabetes. Estaba registrado en la enfermería y recibía tratamiento regular. Con un aspecto mucho más saludable, salió de permiso. «Mamá, papá, por aquí». Javier llevó a sus padres a una pequeña fonda cerca de la base. Era un lugar humilde, regentado por una anciana. En la cocina, donde el vapor de las ollas empañaba los cristales, un hombre de mediana edad lavaba los platos. En su muñeca, sobre la piel enrojecida por el agua caliente, llevaba un viejo reloj de uso militar. Javier observó su espalda. Había algo familiar en él. En ese momento, la general Ríos pasaba por la calle, como por casualidad. Su paso se detuvo al ver la figura del hombre a través de la puerta. Era Ricardo Vargas. Él, al verla, se quedó paralizado por un instante. Pero enseguida, inclinó la cabeza profundamente. Los hombros del hombre de 47 años parecían más pequeños, más encogidos. Ximena no dijo nada. Simplemente asintió brevemente con la cabeza y siguió su camino. Sabía que el castigo había terminado. Lo que quedaba era la vida, y cada quien debía vivirla a su manera. El viejo reloj militar en la muñeca de Vargas brilló bajo el sol. El tiempo lo había cambiado todo. El hombre que había vivido para el poder y las apariencias ahora se ganaba la vida con el sudor de su frente. La silueta de Ximena al regresar a la base era la de una líder segura. En el comedor, los soldados reían y compartían su comida. El espacio que una vez estuvo dominado por la humillación y el abuso, ahora era un lugar donde respiraban la decencia y la conciencia humana. El verdadero cambio, murmuró Ximena para sí misma mientras observaba el comedor, siempre llega lentamente. Dentro de la fonda, Javier comía una sopa de tortilla caliente con sus padres. El vapor que subía de los platos empañaba la ventana, y a través de ella, se vislumbraba el comienzo de una nueva estación. Ricardo Vargas continuaba lavando los platos en silencio. Sus manos ásperas limpiaban cada plato con esmero. Ya no miraba a nadie por encima del hombro. Simplemente, se concentraba en su trabajo. Desde la ventana de su oficina, Ximena observaba la totalidad de la brigada. Vio a los soldados jugar un partido de fútbol improvisado en el patio. Sus rostros estaban relajados, libres. Cualquier persona puede empezar de nuevo. Su propia frase se la llevó el viento de la tarde. El cambio no estaba completo, era un proceso continuo. Pero sin duda, había comenzado. Mientras